¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero, innovando tus finanzas y más que innovando tus finanzas, estoy revolucionando la educación. Primeramente, vamos a abrir nuestro primer curso totalmente gratuito, no hay cover, aquí no hay cover, sobre un tema que, bueno, no les puede importar a muchos, la verdad. Quiero aclarar que este curso lo hago más que nada como una forma de repaso para aquellos alumnos que les imparto algunas clases de impuestos. Posiblemente habrá algunas cuestiones que a lo mejor digan, como que no está completo. Bueno, no está completo al 100% porque todo lo doy de forma presencial en las clases. Pero dije yo, bueno, ¿por qué no ayudar a otras personas que a lo mejor están estudiando o llevan materias enfocadas a impuestos? ¿Por qué no ayudarlos, no? Trataré de ser más resumido, obviamente, no dar una clase al 100% como el de chino mandarín, pero pues si a veces me tengo que extender, pues me extiendo. Entonces, este primer curso está enfocado a las declaraciones de personas físicas. Entonces, pues ese sería como el curso completo. Será una serie de videos, la verdad no sé cuántos vayan a ser, pero bueno, son gratuitos, así es que si te gusta lo free, pues adelante, ¿no? Pero antes de empezar a hablar sobre declaraciones de personas físicas y todo eso, pues sería bueno preguntarte, bueno, ¿por qué tengo que saberlo o por qué tengo que pagar impuestos? Al final todo se resume en pagar impuestos. Siempre se resume todo en pagar impuestos. Bueno, vamos a ir por partes. Primeramente hay que recordar que para crear este curso, ustedes, las personas que me están viendo, necesitan saber lo siguiente. Todas las personas, ya sea que incluso estamos registrados ante el SAT o no precisamente registrados ante el SAT, pero si trabajamos con un patrón, el patrón normalmente, que es lo común, la mayoría de las personas sí pagan impuestos. Muchos dirán, pero es que yo nomás pago cuando voy al mercado o cuando compro algo que sí requiere pagar impuesto. Pero yo no hago nada de declaraciones. Así es que no le pago al SAT. No, sí le pagas al SAT también. Solamente que el patrón lo hace por ti. Y eso está genial. ¿Para que te metes en broncas de estarlo haciendo tú solo? Pero todas esas personas, la mayoría trabajan en empresas donde te dan seguro social, donde tú pagas un ISPT. A lo mejor, si has visto tu notita de nómina, has visto que dice ahí ISPT o palabras como crédito al salario. Y dices tú, bueno, ¿por qué a veces como que me quitan, a veces como que me ponen? Pues eso es porque ya estás pagando de alguna manera o ellos están quitando de alguna manera de tus ingresos una parte. Sí, suena muy tonto, pero hasta para trabajar te cobran impuestos. Efectivamente, puede sonar así. Y así, muchos impuestos hay. Algunos no necesariamente el patrón los tiene que hacer por ti. Algunos tú los pagas. Por ejemplo, cuando tú compras un producto que lleva IVA, ya pagas impuesto. Y no necesariamente está registrado ante el SAT. O también a lo mejor vendes una casa por ahí, una casita vendes, no sé, vendes una casa y resulta que el valor comercial de la casa es bastante amplia, ya pagaste ese impuesto. No te preocupes, casi todas las cosas, la mayoría, pagan impuestos. Así es que de alguna u otra manera pagas impuestos. Pero hay unos impuestos, digamos, un poquito más detallados en los cuales las personas tienen que poner como a llevar cuentas y hacer todo ese tipo de situaciones para presentarle al SAT una famosa llamada declaración de personas físicas. Pero para llegar a ese punto necesitamos saber algo muy importante. ¿Por qué yo, por qué tú tenemos que pagar impuestos? O sea, así de entrada, ¿quién fregados se le ocurrió decir todos los mexicanos y extranjeros, porque no solamente los mexicanos pagan impuestos, también los extranjeros pagan impuestos? La pregunta es, ¿a quién se le ocurrió? O sea, ¿a quién? O sea, ¿quién dijo, tú vas a pagar impuestos, tú vas a pagar, tú vas a pagar? Muchos de ustedes dirán, no, pues el SAT dijo. Bueno, de alguna manera el SAT recauda el impuesto, pero el SAT no lo dijo. ¿Quién podrá decirlo? Pues muchos dirán, pues ¿quién? Bueno, muy fácil. Hay un librito que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y esa constitución que a ti no te gusta leer porque te da hueva, viene un artículo, bueno, vienen muchos artículos importantes de muchas cosas que tú haces en tu vida diaria, que ahí te dice todo lo que tienes que hacer. Sin comparar y en entrar en cuestiones religiosas, ¿ustedes han visto alguna vez a predicar a unas personas con su librito, por ejemplo la Biblia, y que predican de casa en casa? ¿Los han visto?
Así es, los testigos de Jehová, por ejemplo, siempre tienen un librito, que es la Biblia. Así ellos, si ustedes se dan cuenta, siempre cualquier cosa, es que la Biblia lo dice. Igual la Constitución lo dice. Prácticamente muchas cosas que tú haces en la vida normal, en la Constitución viene. Pero como tú no lo lees, dices, pues ahí no viene nada interesante. Todo lo que tú te imaginas. Por ejemplo, posiblemente tú ahorita estás estudiando. ¿Sabías que en la Constitución dice que puedes estudiar? Y tú vas a decir, ¿cómo? ¿Cómo que dice que puedo estudiar? A lo mejor tú dices, ¿sabes que yo me quiero dedicar a, no sé, quiero ser actor? ¿Sabías que en la Constitución dice que tú puedes ser actor? Yo quisiera viajar a otro país. ¿Sabías que en la Constitución dice que tú puedes viajar a otro país? Yo quisiera ser diputado. ¿Sabías que en la Constitución dice que tú puedes ser diputado? Todas las preguntas están en la Constitución. Yo sé que muchos de ustedes dirán, ¿cómo cree que va a estar? No, lean la Constitución. Pero hay un artículo ya enfocando a impuestos que es el famoso artículo 31, fracción 4. El artículo 31 trae varias fracciones, pero para este curso solamente importa la fracción 4. Las demás fracciones no es que no sean malas o no sean interesantes, claro que son interesantes, pero ahorita para introducir a este curso solamente importa la fracción número 4, artículo 31, fracción cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Obviamente la Constitución, hay que recordar que han existido 4 constituciones. La Constitución que nos rige hasta ahorita es la de 1917. A partir de 1917 hasta el día de hoy, o sea, hoy, today, la Constitución ha sido reformada muchísimas veces. Algunos artículos no ni siquiera han hecho ningún cambio, algunas ya le hicieron un cambio. Muchas cosas se han cambiado ahí, se han modificado, otras les han quitado, les han puesto, muchas cosas. Pues esa Constitución, en ese artículo en particular, en legislaturas pasadas, es decir, hace algunos tiempos, a un conjunto de diputados y senadores se les ocurrió: vamos a fundamentar legalmente que el individuo, es decir, nosotros, tienen que pagar impuestos. Y bueno, todos votaron a favor. No, pues yo sí voto a favor, yo sí voto a favor. Y el artículo 31, fracción 4, dice, es obligación de los mexicanos contribuir con el gasto público, así como en el Estado, municipio, Ciudad de México y las entidades federativas, de manera proporcional y equitativa, el pago de impuestos. Y toda esa pequeña redacción, nada más por esa redacción, a todos nos obligan a pagar impuestos. Es decir, realmente estamos contribuyendo al gasto público. Así es que, bueno, ni modos. Dice que no importa en dónde estés de la República Mexicana, de todas formas vas a pagar impuestos. Porque te dijo, primero, vas a contribuir todos los mexicanos van a contribuir al gasto público, así como el Estado, federación, municipio, o sea, no hay forma de que tú te le escapes. Pero eso sí te dice, bueno, si bien todos van a pagar impuestos, pero no de la misma manera. Dependiendo en dónde estás tú supuestamente, es lo que vas a pagar. Cuando dice de manera proporcional y equitativa, estos son principios de impuesto. Y es cuando te dice ahí, bueno, tú ganas más, pues obviamente, si ganas más, ¿qué crees? Vas a pagar más. Es obvio. Tú ganas menos, tú vas a pagar menos. Cuando se refiere a equitativo, se refiere que la base del cálculo es igual para todos. Aclaro, siempre y cuando tú estés dentro del mismo supuesto. Ejemplo, no es lo mismo una persona que gasta 10,000 pesos y el IVA sería del 16% de los 10,000. Obviamente va a ser pues, una cantidad bastante considerable a una persona que solamente compra algo de 100 pesos y lleva IVA. Obviamente la cantidad pues es menor. ¿Por qué? Porque el que gana más pues paga más, el que gana menos pues paga menos. La base sigue siendo la misma, la tasa sigue siendo la misma, el 16%. Lo único que cambió en este caso, que fue el monto. Obviamente, pues, ¿quién pagó más? Pues el que gastó sus 10,000 pesos. Esos son dos principios de impuesto. Hay más principios, muchísimos más, ¿no? Está el incertidumbre, está el de legalidad. Bueno, hay muchísimos principios, pero para este caso nomás ocupamos estos dos, ya que ese es el fundamento legal
por el cual pagamos impuestos. Así que todas las personas que me están viendo, por eso pagamos impuestos. No es un invento del presidente actual, ni de Carlos Salinas de Gortari, ni Vicente Fox, nada de eso. No es exactamente por ellos, simplemente en algún momento de nuestra vida política, los diputados y senadores de alguna legislatura de los años anteriores, pues en este fundamento legal, dicen, por eso el mexicano tiene que pagar impuestos. Y obviamente dentro de esta ley se derivan todas las leyes que ustedes conocen. En este caso, para este curso, lo más comentado que sería la ley del impuesto sobre la renta, Código Fiscal de la Federación, la ley del impuesto de valor agregado y la ley del impuesto sobre productos especiales. Para este curso, estas leyes son importantes, junto con sus reglamentos, en dado que sí existe, y si no, pues nomás la pura ley. Para este curso, eso sí se utilizaría. Pero de esta constitución hay otras cosas que derivan, que muchas personas a lo mejor no saben, porque no leen simplemente, pero hay muchas cosas que rodea y que esas leyes derivan otras leyes o reglamentos. Entonces, la base es la constitución. Entonces, cuando el SAT o alguna institución te dice, oh, pues hay que pagar este impuesto, pues no te puedes quejar como tal, porque realmente, legalmente, sí lo tienes que hacer. No hay forma de que digas, no, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? La ley te obliga. Obviamente aquí ya depende cuánto vas a pagar y por qué, ¿verdad? Tampoco es como que pagues nomás por nomás. Entonces, mucha gente de entrada paga muchos impuestos y no necesariamente está registrado ante el SAT. O sea, es que hace, en pocas palabras, el SAT no le importa si estás o no estás registrado de alguna manera, de todas formas le vas a pagar. Muchos dirán, pero ¿cómo lo voy a pagar si yo ni siquiera estoy registrado? Así es que no le pago. No, pues sí le pagas. Cuando tú vas a un supermercado, hay productos que llevan el 16% de IVA. ¿Qué crees? Ya le pagaste el SAT. El SAT se va a reír de ti y te va a decir, ya ves, me pagaste. Y no está registrado, pero ya me pagaste. Así es. Otra cosa que quiero en este momento también comentarles es que mucha gente cree que cuando va a una tienda o a un lugar donde le cobran impuesto, piensan que el impuesto se lo va a quedar la persona. Por ejemplo, yo voy a una empresa y le digo, quiero comprar 20.000 computadoras. Y me dice, perfectamente, yo se las vendo, pero lo voy a cobrar IVA. Ah, no hay problema, sé que lo tengo que pagar. Entonces, ese 16% del IVA no se lo va a quedar la empresa. No es como que yo diga, y esta empresa, todavía que le compro muchas computadoras, me quiere cobrar el IVA. Me de que me hiciera una rebaja. Aunque te haga una rebaja, de todas formas, de esa rebaja, tiene que pagar IVA. Y de todas formas te va a cobrar el 16%. Entonces, esa cantidad de dinero realmente no se la queda a la empresa. ¿Se la queda a quién? La autoridad. En este caso, el SAT. ¿Ok? Entonces, para que si pensaron en algún momento dado de su vida de que se lo quedaba realmente la tienda o el mercado, no, no se lo queda. Igual, si son personas físicas y ustedes hacen algún tipo de operación, pues no, tampoco te lo quedas tú. ¿A quién se lo vas a dar? A la autoridad. Entonces, digamos que vivimos como en una burbuja, la verdad. Todos, sin querer, somos trabajadores del SAT. Sin querer somos trabajadores. Cuando el SAT debería ser su trabajo, y mejor porque no él calcula todo, y no nosotros. Desgraciadamente, así es esto. Será porque no ha habido alguien que revolucione y diga, oye SAT, mejor hazlo tú. Yo, ok, te entrego lo que ocupes, pero tú hazlo, tú calcúlalo, yo ya no lo voy a hacer. Sería un poquito lo ideal, ¿no? ¿Cuántas personas no tienen que hacerlo? Tanto personas físicas como personas morales, tener que entregar sus declaraciones y tú tienes que hacerlo, no el SAT. El SAT va a creer en ti y todo lo que tú le presentes va a decir, de buena fe, este contribuyente me va a pagar esto, yo le creo. Y si por alguna razón no te cree, va a revisar. Y si en la revisada ve que la regaste, ve que cometiste errores, aparte de decirte lo hiciste mal, multa, sanciones y muchas cosas más. Suena trágico, pero así es la realidad y está fundamentada por ley, así es que no podemos hacer nada. Pero bueno, alguien puede revolucionar eso y decir, oye, mejorando tu SAT, porque no debería de hacerlo ello. Pero bueno, eso ya sería platicar algo más adicional, ¿no? Pero sería muy interesante. ¿Por qué tenemos que hacerlo nosotros? O sea, ya sabemos que la autoridad y la ley viene, pero oye, si tú eres la autoridad, ¿por qué no tú vienes, lo haces, me cobras y punto, y yo te pago? Porque tenemos que hacerlo todo por ti. ¿Que no tienes trabajadores? Claro que tienes trabajadores, pero sería imposible. Tantas personas que existimos en este país no se daría abasto de la verdad el SAT con tantos empleadillos
mandarlos a todas las empresas, hey, ponte a llevar los impuestos de esa empresa, ponte a llevar los impuestos, no podría, hay que ser honestos. Por lo cual, aparte de pagar nuestros impuestos, que de alguna u otra manera no es que sea malo o bueno, se supone que ese dinero lo hemos recompensado en otras cosas, como seguridad, educación, aportaciones de seguridad social, otras cosas que más adelante, como vayamos con el curso, vamos a ir viendo que pues es un mundo emocionante esto de los impuestos, o sea, de alguna manera es algo emocionante, que bueno, también hay que ser honestos, si esos impuestos no existieran, muchas cosas que tenemos pues sería difícil tener, por ejemplo, a lo mejor carreteras, seguridad, por ejemplo, cuando uno ocupa un policía, bueno, hay que aclarar que también existen diferentes tipos de impuestos, ¿no? Impuestos municipales, impuestos de la federación o del estado. Más adelante vamos a ver la clasificación de impuestos porque posiblemente muchos dirán, un ejemplo, impuesto predial. Si bien el impuesto predial no tiene nada que ver con un impuesto federal, pero no deja de ser un impuesto que la persona lo tiene que pagar. Aunque bueno, no necesariamente esto lo tienes que declarar. Pero pues hay muchas personas que ni siquiera, vuelvo a lo mismo, trabajan para un patrón, no les importa nada de declaraciones porque el patrón lo hace todo, pero ¿qué creen? Pues tienen que pagar impuesto predial, por así decirlo. Entonces, hay muchos tipos de impuestos, depende de las circunstancias en la que tú vas a estar. Entonces, pues ni modos. Aunque esos impuestos que pagan todas las personas del municipio, para algo servirá. Tal vez para el alumbrado público, para la recolección de basura. De alguna manera se tiene que retribuir todo lo que uno da también. Yo sé que en la vida real muchas cosas no se dan como debería de ser. Hay que ser honestos, a veces vemos cosas como que tal gobernador o tal secretario de Hacienda, pues desapareció el dinero. A veces la autoridad, en este caso el SAT, confisca viviendas, autos, muchos productos lujosos. Y la pregunta es, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero, no? ¿Dónde está? Porque yo entiendo que mucha gente no lo ve retribuido en la sociedad. Entonces, todo ese mundo de los impuestos se deriva prácticamente del artículo 31, fracción número 4. Ese tómalo en consideración siempre. Ese sí o sí te lo tienes que aprender. Es un artículo esencial. Y la misma autoridad te lo va a comentar. De hecho, cuando llegues a hacer un trámite o un documento, siempre la autoridad te pone así, en letras chiquitas te pone el fundamento legal de qué artículo o qué constitución o código se fundamenta, ya sea para cobrarte pues algún impuesto, para una multa, una sanción o incluso para meterte a la cárcel o para decirte, ah, tú no eres culpable. Todas las cosas que ustedes ven, no solamente en cuestiones de leyes, sino en otras cuestiones como educación, las personas que se casan, todo tiene un fundamento legal. Pero yo sé que ustedes no leen las letras chiquitas, pero ahí se les pone la referencia. En base al artículo o código tal, por eso está haciendo esto. En base al artículo tal. Todo eso viene siempre en letras chiquitas en las partes de abajo, pero obviamente la gente pues no lo lee. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar la primera parte. Aquí lo importante nada más, apréndanse el artículo 31, fracción número 4. Ese es esencial. De ahí deriva que todas las personas paguemos impuestos, de todo tipo de impuestos, y de acuerdo a dos principios importantes. Principio de que sea equitativo y proporcional. De una forma simple de aprenderte es eso. Proporcional, el que gana más, paga más. Sí, fácil. Equitativo, misma base de cálculo para todos. Solamente que va a variar de acuerdo a tus ingresos o al porcentaje, si es que existe un porcentaje. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte de este curso. Recuerda que el curso es totalmente gratuito. Sé que algunas cosas me las voy a tener que como brincar, ya que el objetivo es hacer un pequeño repaso de las clases. Entonces muchas cosas en las clases se ven. Por lo cual muchos de ustedes se van a quedar así como que, esa parte, ¿dónde la vieron? La vimos en clase. Eso nomás yo lo hago de forma de repaso para que los alumnos puedan de alguna manera recordar y se les haga un poquito fácil. Entonces recuerden que las dudas al final son en clase, ¿no? Pero bueno, trato de hacer los videos cortos para que, bueno, ellos nomás repasen. Si eres público en general, bueno, te puede servir. O sea, conocimiento es conocimiento y algún día puedes tú, a lo mejor, utilizarlo. Así es que no te preocupes si no de repente estás así como que, no, pues de qué habla, cuál artículo, quién es la Constitución. A lo mejor hay muchos que dijeron, Constitución, ¿qué es eso? ¿Dónde puedo comprar ese libro? ¿De quién es? ¿De Luisito o de quién es? No, es de Luisito.
Eso es la Constitución, ni modo que no la hayan visto ni en primaria, ¿no? Entonces, es por eso. Recuerden que este curso es para todo tipo de personas, e incluso para los de la universidad. Tal vez estés en el tercero, cuarto semestre, ya les dan impuestos. En preparatoria, algunas prepas sí les dan impuestos, sobre todo en las de Conalep, sí dan impuestos, si llevas la carrera de contabilidad. O algún otro curso que por ahí, no sé, tengas ahí, pues te va a servir de información, es una información más. Y si es público en general, pues bueno, espero que de algo te sirva, ¿no? Si no, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, conocimiento es conocimiento. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima con la siguiente parte de este curso de declaraciones de personas físicas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Mi nombre es Sean Yampin. Recuerda, estás en Arte Financiero, innovando tus finanzas y sobre todo, yo revoluciono la educación. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.